Qué bueno. Yo iba a traer varias, porque en mi casa, como tengo 3 hijos todavía viviendo con nosotros, Rachel y I tienen el gran privilegio de tener todavía 3 de nuestros hijos viviendo con nosotros. Y durante la semana vienen todo tipo de cartuchos. El otro día yo vi uno de Taco Bell, el otro era McDonald's, tú sabes, y estaba otro que es Wendy's y otras cosas así. Y lo que se llama es, ¿verdad?, el antojo de comida chatarra espiritual. Es el mensaje hoy. Tú sabes lo que es junk food. Qué interesante palabra, chatarra, ¿verdad? Para esa palabra, junk food. A mí me gusta más en inglés. Pero nosotros todos tenemos esa situación en la cual a vez en cuando tenemos ese antojo para uno de estos junk food, chatarra. Yo no te voy a preguntar cuándo fue la última vez que comiste uno de esos, pero tú sabes que eso lo sabes bien, ¿verdad? O si no es algo de ahí, si no quieres algo dulce, quieres algo grasoso, especialmente ahora vienen, ¿verdad?, los tiempos. ¿Quién no quiere ese piel del puerco crujiente que tiene un poco de la verdad, que es la grasa y está bien crujiente, ¿verdad? ¿Tú no lo comes? Eso no hace daño, ¿verdad? Claro que no. Y bueno, muchas veces algo asalado, cosas así. Sabemos que no es bueno para nosotros, pero sabemos, bueno, un poquitico no nos va a hacer daño. ¿Qué va? Por eso se llama comida chatarra. No tiene ningún valor nutricional realmente en muchas maneras, pero hoy que sabe muy bien, ¿verdad? ¿Te imaginas cómo, si solo comes comida chatarra, cómo estarías? ¿Cuáles serían las consecuencias de permitir que cada comida se define por este tipo de antojos? Bueno, antes que empiece a sonar más como un nutricionista, yo no quiero ser nutricionista, tenemos que leer lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 4, que está en su boletín. Ahí está lo que es el sermón de esta mañana. This is the sermon for today from 2 Timothy chapter 4, 1 through 5. Ahí dice en los versículos que vendrán tiempo cuando, y tú sabes que estamos en esos tiempos, así como era en ese tiempo también cuando Pablo escribió a Timoteo su última carta, ¿verdad?, que él iba a escribir antes que el Señor lo iba a llevar y iba a morir como mártir. Ahí estaba él diciendo, vendrá tiempo cuando. Y él dice que te encargo en la presencia de Dios y Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación a su reino, que predicas la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque viene un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. There will come a time when they will not be able to hold and support sound doctrine, sino que con comezón de oír, de amontarán maestros conforme a sus propias pasiones, y se apartarán de la verdad y se extravían en mitos. En cuanto así, sé siempre sobrio, soporta los sufrimientos, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Entonces, lo primero que quiero que veas es que hay una instrucción clave y fundamental para Timoteo. ¿Cuál es esa? Predica la palabra. Predica la palabra. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. That's the problem that we have in many churches. They go off and they don't teach the word. Ellos no predican la palabra. Lo que quieren es formalizar un mensaje por lo cual se hace que la gente se sienta incómodo.
y hacen sus mensajes para ellos que están buscando, no sé qué están buscando, pero lo que se llama seeker sensitive, sensitivo a los buscadores. Y entonces ahí componen y escogen música secular, ¿verdad? Lo cantan dentro del servicio, hay humo, hay luces, se ven como más ¿verdad? Un club que una iglesia, y todo es para tratar de que lucimos y sentimos más como las cosas del mundo. Sentimos cool. We're a cool church. Y el problema con todo eso es que si nos ponemos el énfasis en cosas que son afuera y son externas, podemos perder el verdadero mensaje de la palabra. Entonces, él dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, diga usa bien, la palabra de Dios, usar bien la palabra de Dios. Pero tú persiste en lo que has aprendido, en lo que firmemente creíste, sabiendo de quién lo aprendiste, y que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y esta es la clave, toda la escritura, diga toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es el centro de este mensaje? La advertencia de Pablo es predicar la palabra, pero predicar la palabra verdadera. Pablo dice, viene el tiempo, y no se refiere que esto sucederá algún día, sino que él mismo miraba que estaban llegando mitos. Personas se estaban desviando, estaban presentando cosas que no eran de la palabra. Y él dice, como te rogué cuando iba a Macedonia, en 1 de Timoteo, capítulo 1, 3 y 4, él dice, de cuando iba a Macedonia, que te quedarás en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran doctrina diferente, ni se dedican a mitos y genealogías interminables que dan lugar a especulaciones en lugar de administración de Dios que es por fe. Entonces había hombres que estaban empezando a extraviarse en mitos y Pablo estaba haciendo ese alarma, sonando la alarma. La gente no va a soportar la sana doctrina. Entonces hay 5 cosas que es una progresión que vemos en el versículo 3 y 4 de 2 de Timoteo. Número 1, la gente no soportará la sana enseñanza. En cambio tendrán corazón de oír, es decir, desearán que alguien les diga lo que quieren oír. ¿Están conmigo? Y eso sucede muchas veces cuando uno va a diferentes conferencias. Hay conferencias, los Estados Unidos está lleno de conferencias. Conferencia ir acá, conferencia ir allá, y se ha vuelto un gran negocio, lamentablemente. Entonces, ahí la gente va porque quieren oír algo y no están escuchando la verdadera palabra de Dios. El tercero, este deseo los llevará a buscar y rodearse de maestros que les digan lo que quieren oír. Ellos quieren buscar personas que le puedan decir lo que a ellos les gustan oír. Se alejarán por completo de la verdad de Dios y se desviarán hacia mitos. Entonces, ese tiempo, cuando viene, no soportarán la sana enseñanza. Y esa palabra sana enseñanza, diga sana enseñanza. ¿Qué significa eso? La palabra traducida como sano, en 2 de Timoteo 4 es la misma que vemos traducida en Lucas como bien o sano y salvo. Y eso significa saludable o completo, libre de lesiones o enfermedades.
Pablo le dice a Timoteo que llegará el momento en que la gente no soportará la sana enseñanza. Comienza cuando no nos gusta lo que escuchamos de la palabra de Dios, cuando no nos desafía en cuanto a nuestra manera de pensar o actuar. Y seguramente muy pronto van a salir con una Biblia progresiva. Tú sabes lo que es el Progressive Bible, la Biblia liberal. Y esa es la Biblia liberal que ahora se usa, ¿verdad? En la manera que no pone y saca cosas de la palabra que no les gusta. Y es algo que es una tragedia, es una blasfemia. Porque nosotros tenemos que recibir toda la palabra de Dios. Lo bueno, lo malo, lo que no nos gusta, lo que nos gusta. Y uno de los sermones más difíciles de recibir es el Sermón del Monte. No sé si tú sabías eso. Porque eso cambió completamente la manera que los judíos tenían que pensar en cómo mirar las cosas. Cuando Él dice que tienes que amar a tu enemigo, cuando Él nos insta que nosotros no podemos mirar o ver a alguien con ojos, ¿verdad?, de adulterio. Cuando todo el Sermón del Monte empieza a poner y llevar al corazón de nuestra pecaminosidad, y el Señor está diciendo, mira, el acto es malo, pero tu corazón es lo que a mí me preocupa. Tu corazón. Your heart is what matters to me, says the Lord. ¿Qué te sucede si vivieras con una dieta estricta de comida chatarra espiritual? Te diré qué es lo que sucedería. Te vas a desviar a mitos. Si nada más tú recibes cosas que te gusta oír, porque hay personas que piensan que en oír por la radio, por la televisión o por esas maneras la palabra de Dios, piensan que eso es nutrirse, y eso es completamente falso. ¿Tú sabes cómo te vas a nutrir? Yo oro que viniendo y escuchando un sermón mío, no porque yo te lo estoy predicando, sino que yo uso mi documento y mis planos de vida. Mis planos de vida, mi manual de vida, es esta la palabra de Dios. Aleluya. Y cuando nosotros empezamos a estudiar, por eso los sermones y los estudios bíblicos están llenos de la palabra, para que podamos entenderlo, para que podamos escudriñarlo y podemos dejar que tome su efecto en nosotros. Si nosotros solamente escuchamos lo que nos gusta, vamos a ser cristianos malnutridos. Hay varias cosas que quiero destacar aquí. En vista de lo que rápidamente dirá sobre el comezón de oír, ¿verdad? El comezón de oír, le instruye en el versículo, predica la palabra, predica la palabra. Número 1, vamos a priorizar la palabra, sea conveniente o inconveniente. ¿Qué dice ahí? Dice en la primera parte del versículo 2, te encargo en la presencia de Dios y Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predicas la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo debe haber sabido y entendido siempre estar de guardia cuando se trata de la palabra. No solo es un sermón dominical, sino cuando el pueblo de Dios necesita escucharla sin importar la situación. Cuando se trata de comer bien, no puedes simplemente hacerlo cuando te conviene, ¿verdad? El hecho de que tanta comida chatarra también se conoce como comida rápida, fast food, es un buen recordatorio de esto. Y lo interesante, yo no sé si te has dado cuenta, pero la comida fast food es tan caro ahora que ir a un restaurante donde puedes comer una comida, ¿verdad?, mucho más sano. No sé, hace un tiempo yo fui con mi nieta, tú sabes, si mi nieta dice que quiere McDonald's, tú sabes lo que hace el abuelo, ¿verdad? El abuelo dice, ok, ¿qué es lo que tú quieres? Y entonces, como hay varias personas en mi familia, bueno, llamé, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Cuando al final doy el orden, y yo felizmente, mira, voy a hacer entonces. Cuando vi la cuenta, yo dije, yo necesito un préstamo para esto.
$65. 5 dólares por dar comida de McDonald's a mi familia. Yo dije, oh Señor, ya el Señor viene pronto. ¿Qué fast food? Comida chatarra, junk food. Es mejor ir, ¿verdad?, a un lugar, comprar varios bistecs, ¿verdad?, en un lugar o lo que sea, y te va a salir igual. Pero por lo menos comes sano, comes bien. Y el problema es que bueno, claro, ellos usan los Happy Meals, ¿recuerda? ¿Cómo se traduce eso en español? El Happy Meal, la comida happy, que viene con cualquier otra cosa. Y entonces, la situación que es rápida, pero muchas veces es rápida, pero cuando tú lo comes no está caliente, ¿verdad? Esto, lo otro, los French fries no lo hacen bien, no lo hacen como debe ser. No, cuando yo crecí, a mí me encantaba ir y uno recibía algo. Ahora la manera que hacen las cosas realmente no sirven para nada. Entonces es mejor, imagínense, siempre tú estás comiendo tu digestión, o sea, tu comida espiritual por el fast food. Pastor, yo no voy a ir a la iglesia, voy a, ¿verdad?, ver a esta persona, este predicador, y este es tu fast food. Yo voy a cumplir con Dios y voy a recibir esto y voy a hacer lo otro. En vez de abrir la palabra, agarrar tu tenedor y cuchillo y empezar a cortar la carne de la palabra de Dios y decir, oh Señor, nútreme, ayúdame, Señor, que esto renueva mi mente, que esto cambia mi vida. Y Señor, sea lo que yo leo, que lo practico en mi vida. Y cuando tú empiezas a hacer eso, empiezas a poner en mala situación el enemigo en tu vida. El segundo es mantén la palabra en primer lugar para que te impulsa a cambiar. Yo puedo ver una persona que está en la palabra porque esa persona está cambiando, está mejorando. Cuando las cosas pasan en sus vidas, tú ves que ellos reaccionan en una forma que da gloria a Dios. Da el ejemplo que algo ahí está pasando en su vida. Y esos son los momentos de dificultad y cosas así que vamos a entender si estamos en la palabra o no. ¿Estamos siendo nutridos con Él o estamos siendo ellos que están nutridos por el junk food, que solo es pasajero y no nos da la nutrición que necesitamos? La palabra al tanto de la palabra significaba que Timoteo necesitaba usarla no solo para consolar y confortar, sino también para desafiar. Si la palabra de Dios no te desafía, entonces no estás leyendo la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Si tú te sientes cómodo siempre leyendo la palabra de Dios, if you always feel comfortable reading the Bible, then you're not reading it right. No lo estás leyendo correctamente. Cada día nos vemos bombardeados de mentiras externas, intentados por pasiones internamente. Pero Dios nunca termina con nosotros en esta vida. ¿Quién dice amén? Él quiere seguir cambiándonos con una mentalidad basada en la gracia, es decir, que ya somos plenamente aceptados por Dios, por lo que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? Con esa mentalidad necesitamos buscar en la palabra de Dios cómo Dios quiere cambiarnos, no solo afirmarnos. 3, mantén la palabra en primer lugar, saboreando siempre la gracia y buscando entendimiento. Oh, mi querido, mientras Timoteo cumplía su ministerio en Éfeso, a reprender y exhortar, necesitaba hacerlo con toda paciencia y enseñanza o instrucción. Lo opuesto sería reprender y exhortar con impaciencia y sin dar explicaciones. Eso suena como la forma en que un tirano trata a su pueblo. Pero ese no es el liderazgo cristiano. Timoteo necesitaba demostrar la gracia de Dios con quienes estaban en el error o eran espiritualmente indiferentes.
De la misma manera, al mantener la palabra en primer lugar en nuestras vidas, debemos recurrir a ella no como un manual, sino como la revelación de Dios mismo. Es su revelación para nosotros. El cuarto punto, mantén la palabra en primer lugar, manteniéndote lúcido ante las influencias externas. Escuchen de nuevo el versículo 5. En cuanto sean siempre, ¿qué? Sobrios. Sería muy fácil para Timoteo dejar que sus circunstancias difíciles y las palabras de sus críticos se le atraerán hacia una vida más fácil en otro lugar. Sería fácil permitir que estas cosas llenaran constantemente su mente y iba a distorsionar su visión. Sería fácil para él emborracharse con tales cosas, caer indebidamente bajo su influencia. Precisamente por eso Pablo dice, mantén siempre la sobriedad. Timoteo debe mantener la mente despejada. Si Timoteo iba a predicar la palabra, necesitaba hacerlo sin que ésta se viera comprometida, contaminada, suavizada o distorsionada por todas estas influencias externas. Es algo muy importante este punto. Sé que todos nos hemos sentido tentados a interpretar esto o aquello en la palabra de Dios desde la perspectiva que sería más fácil para nuestra situación actual o de la que tendría más éxito según las definiciones del mundo. A veces nosotros recibimos cosas que, mira, esta es la manera que venir a Dios. Venir a Dios es simplemente tener un amigo y tener tu vida, pero puedes seguir viviendo en la misma forma que vivías antes. Y ese no es el Evangelio. El Evangelio es, vienes a Jesucristo, te arrepientes de tu pecado y vas por otro camino. The message of the cross is not that you do the same things that you were doing before you became a Christian. The message is that you come to Jesus Christ, you repent, and you go a different way. You go the way of Jesus. You go the way of what He wants you to do. Y eso a veces nos cuesta. Nos cuesta amistad, nos cuesta familia, nos cuesta invitaciones a fiestas, nos cuesta esto, nos cuesta lo otro, pero no importa, porque lo que yo tengo es a Cristo y eso es más grande que cualquier otra cosa. Mantén la palabra en primer lugar es el otro punto, incluso cuando las consecuencias de la verdad sean duras. Dice versículo 5, en cuanto a ustedes sean siempre sobrios, soporten el sufrimiento. Justo antes de esto, en el versículo 3, Pablo dijo que llegará un tiempo cuando las personas no soportarán la sana enseñanza y no soportarán eso, ciertamente no soportarán aún el sufrimiento. Y ese es muchas veces lo que es el mensaje de muchos dan. Si vienes al Señor para tu sufrimiento. Pero ese no es el mensaje de Cristo. El Cristo no dijo, si vienes a Él, te voy a dar, y tu camino va a ser un camino de rosas, perfume y de todo bien. Pero eso es parte de un mensaje que predican personas. Mi querido, el mensaje de la fe y el mensaje de la palabra es que en medio de las circunstancias, en medio del sufrimiento, tenemos un Dios que nos ayuda y nos va a llevar a victoria. Aleluya. Dios es muy claro. Amén. Un aplauso a Él. Dios es muy claro al decir que si mantenemos su palabra en primer lugar en nuestra vida, no será fácil. El hecho que tú pones la palabra en primer plano en tu vida va a causar sufrimiento. El hecho que obedeces esta palabra va a causar problemas y sufrimiento. En muchos casos la palabra de Dios molestará a las personas, causará tensión incluso con personas cercanas. Pero insisto, si confiamos en Dios debemos perseverar cuando sea difícil, aun cuando estamos siendo perseguidos en nuestro trabajo, familia, escuela, donde sea. El número 6 es mantener la palabra en primer lugar, manteniendo el Evangelio como el centro en todo momento. El Evangelio tiene que ser el centro de todo, en todo momento.
Dice versículo 5, en cuanto a ti, sé siempre sobrio, soporta los sufrimientos, haz la obra de ¿qué? Un evangelista, cumpla tu ministerio. Pablo le recuerda a Timoteo aquí en el término evangelista, es mantener el evangelio al frente de su ministerio, tanto dentro de como fuera de la iglesia. Es el evangelio, mi querido, el mensaje de la cruz, lo que proporciona el remedio definitivo para nuestros antojos. ¿Cómo? Porque el mensaje de la cruz nos recuerda las consecuencias finales de nuestros deseos insensatos. Nos recuerda cuánto necesitamos la palabra de Dios y el precio que Dios pagó para que podamos vivir cada palabra de su boca. Nos humilla para que podamos escuchar. Mi querido, en todo momento, al hilo del Evangelio se entrelaza en cada página de las Escrituras. Y por eso nosotros tenemos que entender eso en nuestro centro. La palabra de Dios dice esto: no solo de pan vivirá el hombre, ni de comida chatarra. Bueno, yo agregué eso. Mateo 4:4 dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús estaba siendo tentado después de 40 días de ayuno y fue llevado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, en el desierto, y confrontó a Satanás. Ahí hay una situación donde ellos empezaron a hablarle el uno al otro. Satanás empezó a presentar a Jesús opciones, ¿verdad? Y eso es lo que hace Satanás. The devil likes to give options, right? He says, why do it the hard way when you can do it the easier way? Si me adoras, tú ves todo lo que tú ves, no tienes que pasar por sufrimiento. You don't have to go through suffering. I'll give it to you. Oh, yo me imagino que Dios, si hubiera querido darle un piñotazo ahí mismo. Claro, Jesús no era cubano, era judío. Pero él, ¿cómo le respondió Jesús? Escrito está, ¿verdad? Y él cada vez usó la palabra de Dios, pero Satanás usó la palabra de Dios también, ¿verdad? Él sacó un versículo del Salmo y dijo que si tú caerás, 2 ángeles te van a recoger. Y al final el Señor dijo, tú no puedes tentar al Señor tu Dios. Y él ganó la batalla, ¿por qué? Porque él estaba completamente en la palabra de Dios. Aún Satanás quiere hacer en nuestra vida que seamos llevados al error y usa la misma palabra, pero nosotros que estamos centrados en la palabra sabemos cuando esos mitos y estas mentiras nos llegan, porque no suenan bien, no es comida chatarra, eso no es de Dios y lo podemos reconocer. Mi querido, solo la Biblia es la palabra de Dios y solo la Biblia puede nutrir nuestras almas con todo lo que necesitamos para vivir verdaderamente. Y esa es mi oración para ti y esa es mi petición a ti. Mi querido, ¿estás en la palabra de Dios? ¿Estás comiendo comida chatarra, junk food? ¿O estás verdaderamente nutriéndote, nutriendo tu alma, renovando tu mente con la verdadera palabra de Dios? Vamos a orar. Padre, te damos gracias que tú eres un Dios poderoso. Y en este momento, Señor, yo hago esa invitación a cada persona online, como también los que están aquí en la iglesia. Señor, a poner la palabra de Dios en primer lugar. No dejar que la comida chatarra espiritual nos nutre, sino que verdaderamente buscamos de ti, estudiamos de ti. Por esto esta iglesia tiene tantas opciones para aprender y estudiar y escudriñar la palabra de Dios.
pero también nosotros tenemos que abrirla, leerla, dejar que tu palabra nos cambie y nos penetra. No sé dónde tú estás en esa parte de eso de la Biblia, pero yo quiero invitarte a renovar y decir: Señor, quiero nutrirme de ti. No quiero comer comida chatarra, quiero realmente escudriñar y leer tu palabra. Señor, dame ese hambre para ti. Señor, aunque pienso que no lo entiendo todo, Señor, yo sé que si yo tengo tu Espíritu Santo, tú me puedes revelar cosas preciosas si abro mi mente y mi corazón a ti. Si tú quieres renovar tus votos a estudiar la palabra de Dios, decir: Señor, yo quiero renovar mi mente, quiero leer, quiero estudiar. Entonces, ponte de pie y vamos a orar por ti. Ponte de pie donde tú estás. Sí, Señor, ayúdame a ser personas de la palabra y no solamente comer comida, Señor, que no es verdadera, Señor, de tu palabra. Señor, en este momento, mira a todos ellos que se han puesto de pie, toca su vida y ellos que están online. Señor, yo pido que tú, a través del Espíritu Santo, Señor, pone en ellos ese hambre. Señor, como nosotros tenemos hambre para comer comida, Señor, en nuestro cuerpo. Señor, nuestro cuerpo espiritual, Señor, nuestro hombre espiritual, mujer espiritual, Señor, que tú puedes venir por tu palabra, Señor, para nutrirnos y para darnos lo que necesitamos, porque eso es lo que nos va a sostener en tiempos difíciles. Y hoy estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, y podemos reconocer qué son mitos y qué es comida chatarra. Lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. A Él sea la gloria en la iglesia. Dale el abrazo, dale la paz del Señor el uno al otro.